que la Argentina entre este año y el año próximo está haciendo un ajuste fiscal de casi 3 puntos del producto. Nuestro déficit en la cuenta corriente del balance de pagos va a caer de unos 5 puntos del PBI a 1,5 puntos probablemente. O sea, un ajuste externo de casi 3,5 puntos del PBI. El tipo de cambio real ha mostrado un ajuste entre el peor momento de apreciación del peso y los últimos meses de casi 40 puntos porcentuales. Esto nunca se había hecho en la Argentina sin que caiga el gobierno. No se voltean los gobiernos y no hay ninguno del gobierno que salga y le diga a la gente, miren, los gobiernos no se voltean. Y ustedes son los primeros que tienen que decirlo. Y hoy por hoy lo que veo no me gusta y lo voy a marcar y se lo voy a remarcar. Todos los días nos encontramos con argentinos que nos dicen, está duro, tenemos que pagar las tarifas, tenemos que hacer tal cosa, pero creemos en lo que se está haciendo, sabemos que vamos a estar mejor y eso lo agradecemos primero. Y habla también de una madurez de una Argentina que sabía que la alternativa era terminar en un proceso como el que está viviendo Venezuela hoy. Cuanto más difícil es la situación, cuanto más viento de frente, como nos ha tocado este año, con el cambio de las condiciones internacionales, la sequía más grave de los últimos 50 años, y acá estamos, siguiendo, terminando cosas, mostrando que cada cosa que nos propongamos la podemos hacer. La escasez de dólares para sostener en forma equilibrada y permanente la actividad, el desarrollo y el crecimiento de la economía. No es el dólar. El problema en Argentina es el gobierno kirchnerista que no ha parado de mentir. Este es el gran problema que tiene la Argentina, además de una economía bimonetaria. Como ustedes verán entonces aquí, la infantería de la policía de la ciudad que ha rodeado lo que es Rodríguez Peña, vuelve la atención, la gente que lo viene a sacar. Poder planificar en el año 2019 las relaciones que vamos a tener los argentinos entre nosotros. Es un presupuesto, la verdad que desastroso, pero para abrir un poco la caja de lo que contiene, lo primero que hay que decir es que prevé para el año que viene una caída muy fuerte de la economía. El país pueda contar con presupuesto. Rechazando esta verdadera vergüenza que es el presupuesto. Así que me parece que este ha sido un acuerdo complejo que se ha hecho con muchos gobernadores y muchos legisladores. En algunos niveles han ampliado por encima de lo que se gastaba con anterioridad. La versión de que usted habría dicho que usted necesita 10.000 pesos para vivir en la Argentina de hoy. Yo gasto 10.000 pesos por mes, mi señora lleva las cuentas, pero imagínese, yo soy el ministro de Economía, recibo muchísima gente en mi casa a cenar, tengo que pagar esa cena, mis hijos van a una escuela privada donde cada uno de ellos paga 700, 800 pesos para ir a esa escuela. Vivo en un edificio donde los gastos comunes son importantes. Yo gasto bastante para vivir por mes. Eso no significa que a todos los argentinos le cueste lo mismo que a mí. Este bono que decretó el gobierno de 5.000 pesos, a nosotros las pymes se nos hace cuesta arriba dado los números. El sector no está en condiciones de pagar esa suma, solo augura mayor desventura para los trabajadores, para los humildes. Va a ser un año inolvidable el 2018. Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. ¿Hasta dónde llega el cansancio? ¿En qué momento la mentira se transforma en provocación? Mire, en los últimos días el gobierno ha tenido distintas intervenciones y en todo caso se ha cansado de plantear lo que es, en alguna medida, alguna disyuntiva falaz, en otros casos lo que son premisas que son a todas luces incongruentes, inconducentes, podría decirle, y que en todo caso lo único que van a generar son respuestas de la misma naturaleza. A preguntas falsas, respuestas falsas. A preguntas incongruentes, respuestas de la misma naturaleza. Claro, el gobierno a través de la figura del presidente Macri, también a través de otras figuras tan importantes como la del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, han planteado recursos que son artificiales, que son superficiales. Yo le diría, en alguna manera, cuestiones que
en algún punto giran en el vacío, que lo que hacen en todo caso es una especie de simulación, una especie de ficción, de lo que uno podría considerar que es un discurso público, de lo que es un debate público, de lo que son los temas que supuestamente hacen a la gobernabilidad. Pero ¿sabe qué? La pregunta que hay que hacerse es si todo eso no busca, por un lado, que no pensemos que el gobierno ha tomado el poder a fines del año 2015 y que el diagnóstico era errado, el diagnóstico que tenía el propio gobierno, y que después aplicó políticas, tomó decisiones que eran igualmente erradas, y que lo que hoy tenemos, este contexto, esta situación, esta coyuntura, obedece precisamente a esas decisiones que se tomaron. Pero déjeme decirle algo más. ¿Acaso el gobierno también con esta simulación política, acaso quizás busca que no pensemos que de alguna manera ha llegado al poder y ha ejercido el poder durante estos años para hacer precisamente lo que terminó haciendo? Eso es lo que yo vengo a plantearle esta noche. Es un ejercicio, lo invito a que lo piense conmigo. Fíjese si no, y lo veíamos recién al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, él dice, nunca un gobierno que haya aplicado un ajuste, bueno, terminó su mandato, porque en definitiva lo que dice es, el ajuste es sinónimo de pérdida de gobernabilidad. La realidad es que el ministro comete varias falacias. Quizás la primera es pensar que en todo caso, el ajuste es algo que se va a hacer hacia adelante. Mire, el ajuste es algo que se viene haciendo desde que el gobierno asumió el poder político. El ajuste es algo que es prácticamente parte de la política que ha instrumentado el gobierno durante estos años, y no solamente es algo que se discutió en el Congreso y que se va a aplicar de ahora en adelante. Pero déjeme decirle algo más. ¿Qué pasa con las crisis? Dujovne decía que la crisis es en definitiva provocada por quienes se resisten a lo que es el ajuste. De alguna manera nos endilga que la resistencia a un ajuste es lo que termina golpeando y volteando a los gobiernos. Mire, yo le digo algo, en realidad la resistencia surge cuando un gobierno equivoca lo que son sus políticas. Está clarísimo que en la Argentina los gobiernos que no han terminado han tenido en gran medida responsabilidad porque habían aplicado políticas, habían tomado decisiones que iban contra los derechos básicos de los argentinos en muchos aspectos, sobre todo muchas veces en la cuestión social, en la cuestión económica, y después entran en una espiral de endeudamiento, un endeudamiento que después no se puede terminar pagando, y ahí es donde se propone el ajuste, y ahí es donde terminan muchas veces, lamentablemente para la Constitución y para las instituciones, lo que son los gobiernos. Pero además déjeme decirle algo más. Si de alguna forma Nicolás Dujovne comete estos errores, hay uno que atraviesa en forma contundente todo lo que es el arco político, pero sobre todo aquello que hace al gobierno nacional. Todo lo que ha dicho el gobierno en los últimos días esconde algo que está enquistado en el discurso no solo del presidente, sino también de los principales funcionarios. Y esto es que no había otra alternativa, que no había otra posibilidad, que había que hacerlo de esta manera. Y déjeme decirle algo, si yo acepto esta lógica, entonces significa que las políticas que se han aplicado, que las decisiones que se han aplicado, pero que los resultados que hoy tenemos son exactamente producto de esas decisiones que se han tomado en forma previa. ¿Se entiende? Es decir, que la falta de trabajo en la Argentina, que la inflación, que lo que es la suba de la pobreza, de la indigencia, que lo que es la falta de expectativas, que lo que es el deterioro del tejido industrial, por ejemplo, que todo eso es parte de un plan del gobierno y que no es producto de un contexto, que no es producto de una circunstancia. Hacia adelante, y con esto quiero terminar el comentario, hacia adelante el gobierno propone algo parecido. Va a hablar de la pesada herencia por un lado, una pesada herencia que ha profundizado sin ninguna duda, y por otro lado propone que lo que estamos presenciando es un proceso para tener algo que se supone que es rayano a la felicidad, si usted quiere, algo que nos va a hacer parte de un círculo virtuoso, pero que a todas luces lo que busca es que no nos concentremos en el presente, en esto que nos está pasando, en esta delicada situación socioeconómica que estamos atravesando. Mire, atravesamos un tiempo distinto, se vienen tiempos políticos de suma intensidad, se vienen tiempos donde de alguna manera el gobierno va a pasar de prometer utopías, algo que había hecho a fines del 2015, a prometer distopías, a prometer la distopía del ajuste, a prometer la distopía del endeudamiento permanente. En ese circuito,
los debates que se van a generar desde el poder político van a ser vacuos, van a ser en definitiva estériles. Esperemos que la oposición política esté a la altura de las circunstancias. Y fíjese usted que si se ha devaluado la moneda, se ha devaluado la economía, se han devaluado las expectativas de una parte muy importante de la sociedad, se empieza a devaluar lo que son las promesas, se empieza a devaluar lo que es la palabra, y si nos quedamos sin palabras, entonces nos quedamos sin política.